Este programa forma parte de edupod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. ¿Ya pensaste qué buscas? ¿Qué querés? ¿Y si lo hacemos juntos? Bienvenidos a Ideario Educativo, el podcast que va a sumergirte en el mundo de la educación, poniendo en primer lugar la importancia de la misma en nuestra sociedad. Pensamos juntos el presente y el futuro de la educación. Aquí comienza Ideario Educativo. Ideario Educativo. Bienvenidos a un segundo programa de Ideario Educativo, el programa que desde el presente analiza el presente y el futuro de la educación, poniéndola obviamente en primer lugar, como siempre decimos en nuestra cortina de introducción. En este caso estamos con Dolores Bullitt. Ella es periodista, comunicadora social, mamá y además es la editora de la revista Alter Edu. ¿Por qué estamos con Dolores? Porque ella tiene una mirada distinta de la educación desde el presente y que aporta seguramente mucho valor hacia el futuro. Hola Dolores, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar en este segundo programa de Ideario Educativo y vamos a arrancar preguntándote cómo surgió esta idea o cómo te acercaste a construir esta idea de Alter Edu. Mira, cuando yo tengo un hijo que ahora tiene 13 años, vivo un poco para poner en contexto en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Cuando él tenía 3 años, como toda madre, padre, me empecé a preguntar cómo iba a ser su educación, qué escuelas tenía a mano y qué es lo que yo quería para su escolaridad. Y bueno, ahí empezaron las primeras preguntas. Soy curiosa, entonces en general no me conformo con lo que viene dado y me puse a averiguar. Yo vivo en la zona norte del conurbano, donde hay muchas de las escuelas llamadas alternativas, Waldorf, Montessori. Entonces básicamente me fui a conocerlas, a estudiar, gracias a internet, bastante rápido, en unos pocos meses pude ver que en todo el mundo hay distintas opciones cuando uno piensa en la escolaridad de los hijos. Y Sí. después, en ese año, se estaba preparando todavía la película La Educación Prohibida, así que empecé a organizar en un centro cultural de San Isidro charlas abiertas al público con referentes de distintas pedagogías, con Germán Doín, que mostró los adelantos de su película. Y bueno, lo que encontré para mí fue fascinante, darme cuenta que muchas de incluso las alternativas que ahora se proponen como nuevas eran en realidad antiquísimas, ¿no? Tienen Claro. entre 100, 150, 80 años. Uh-huh. Así que hice ese primer descubrimiento como mamá. Y claro, cuando me puse a ver las distintas pedagogías, uno en general toma posición. Me di cuenta de lo que no me gustaba. De a poco fui viendo qué era lo que sí me gustaba. Y claro, lo que me gustaba era lo más difícil de hacer porque era lo más rupturista, ¿no? Así que, porque eso es lo bueno, yo creo, de visitar escuelas, de tener entrevistas, de conocer a las personas que están adentro de las escuelas. Uno Sí. ve la realidad, el día a día, más allá de los discursos teóricos y el ideario Sí, de sí, las sí. páginas web. Así que bueno, rápidamente definí qué era lo que no me gustaba. Veía incluso que algunas escuelas alternativas a veces repiten los patrones de lo que yo llamo el dogma de la escuela tradicional. Sí. Y también buscaba una escuela que tuviera que ver con nuestra forma de vida. Nosotros como familia somos una pareja de periodistas muy independientes, que nos gusta viajar. Tratamos de tener la cabeza abierta para muchas otras cosas de la vida. Y bueno, entonces también buscar una escuela a veces es buscar algo que se parezca a eso, ¿no? A la cultura familiar. A Uh-huh. su vez vivimos en un barrio donde, digamos, por desgracia, las opciones educativas, escolarizadas, mejor dicho, están como en dos extremos, ¿no? Está la escuela bilingüe de doble turno, llamada de elite, y Sí. en la otra punta, en el otro extremo, la escuela de barrio, cerca de a veces de asentamientos.
Ujú. Y bueno, entonces buscar un intermedio y que además coincidiera un poco con nuestra cultura familiar era difícil. Así que dije, ¿por qué no hacer algo nuevo, ¿no? Inventar algo que no existe. Y entonces Sí, por eso empezamos a organizar estas charlas abiertas a la comunidad para hablar de la pedagogía Waldorf, de la Montessori, de la Reggio Emilia. Incluso tuvimos a Noemí Paimal, que se la conoce por la pedagogía 3000, y charlas a las sí. que venían muchas familias de la zona norte, y lo que hacía yo era al final de las charlas agarrar el micrófono y preguntar si había familias que estaban dispuestas a montar, ¿no? Un proyecto nuevo, un Ujú. espacio de aprendizaje para nuestros hijos. Y bueno, finalmente en el 2013 ese pequeño grupo de 5 familias se juntó y arrancamos en el quincho de mi casa algo que en algunas partes del mundo se llama escuela democrática, en otras partes escuela libre, en otras Ujú. partes desescolarización en grupo. Eso fue en el año 2013. Y bueno, ahí empezó Sí. la aventura, ¿no? Y eso traducido en un medio de comunicación tipo revista, ¿cómo llega? ¿Cómo llegas a querer transmitir de alguna manera tu conocimiento o tu experiencia como mamá al resto de la gente que accede, ¿no? Mira, mi corazoncito de periodista nunca se perdió, digamos, yo dejé de ejercer y de escribir en esos años, desde el 2013 hasta el 2018, básicamente porque tenía que arremangarme y gestionar una casa que se alquilaba, un grupo de personas, familias que venían constantemente a saber qué era esa locura que estábamos haciendo. Sí. Incluso recibíamos viajeros de todo el mundo, porque gracias a las redes hay mucha gente que viaja por el mundo recorriendo escuelas y proyectos educativos. Es casi, te diría, un nicho turístico eh, Mira vos. actual. Entonces, bueno, recibíamos muchos voluntarios, también que incluso se quedaban unos días y hacían con los chicos las cosas que les gustaba hacer. Así que estuve muchos años dedicada a eso, ¿no? Incluso hacía el taller de Ujú. carpintería, aprendí de uno de los papás y entonces acompañaba a los chicos ahí. Sí. Eh, no había tiempo de escribir. La verdad es que en Ujú. ese momento no había tiempo de comunicar, pero bueno, yo aprendí a toda velocidad, estaba fascinada, además con lo que veía, ¿no? Con lo que Claro. veían en los nenes y las nenas, lo que aprendían. Digamos, fue un gran momento eureka, ¿no? Ujú. De descubrimiento de esto de que el aprendizaje, que yo ya lo había leído, porque por otra parte siempre en paralelo leí muchísimo, y todo esto que yo leía en la teoría, sobre todo de estas escuelas alternativas de las que ahora vamos a hablar, Sí. todo eso yo lo veía con los chicos, veía que se podía aprender a leer y escribir de otra forma, que el Ujú. límite entre las asignaturas, entre las materias se borraba, Claro. que esto del famoso aprendizaje por proyectos sucedía, Claro. que no hacía demasiada falta formaciones intensivas, sino que los chicos realmente cuando están en un ambiente donde son respetados y se sienten cómodos, ellos mismos empiezan y terminan sus propios proyectos. Sí. No es mucho más lo que hay que hacer ahí como adultos. Y bueno, entonces la verdad es que estaba fascinada y lo que pasó es que mi hijo creció Ujú. y mi primera motivación para crear Tierra Fértil, que así se llama el espacio que todavía existe ahora en el barrio de Martínez, mi primera Ujú. motivación era él, ¿no? Lo que me daba la fuerza para seguir, incluso a contramano, ¿no? Porque te imaginarás que todo esto es por fuera del sistema, Claro. sin ningún Claro, tipo ¿ustedes no de... tenían una estructura formal definida o sí? No, no porque las escuelas democráticas o libres en general no tienen grados, digamos, el aprendizaje no Ujú. se divide en grados y años, por supuesto no hay exámenes, no hay evaluación a través de exámenes y notas. La arquitectura en general es la de una casa, entonces falta a veces Ajá. todas las habilitaciones que pide una escuela convencional. Claro. No es un espacio Ujú. escolarizado, es como un grupo de Entiendo. familias que deciden desescolarizar y se reúnen en un espacio social común, que es un ambiente Ujú. enriquecido, más que una casa, donde es básicamente un lugar de encuentro. Entonces es muy difícil, ¿no? Ponerle un nombre escolar a eso.
Sumale además que el esfuerzo económico también era grande porque no solo porque esta zona es muy cara, sino porque hay pocas familias que se atreven a probar este tipo de Claro, productos, entonces hay pocos ingresos. Y bueno, claro, entiendo. hay docentes que trabajan pero cobran muy poco, madres que trabajamos y no cobramos nada. Entonces sí, fueron muchos años hasta que mi hijo creció y lo que yo quise fue mostrarle a él la escuela. No quiero ser Ajá, una fanática y fundamentalista de nada. En general, en la vida trato de no sí. hacerlo en ningún aspecto y no quería hacerlo con esto tampoco. Entonces le dije, mira, yo lo que te voy a pedir es que vos pruebes la escuela Ujú, oficial, y a partir de ahí vos tomes la decisión si querés seguir en una secundaria o no, o seguís haciendo unschooling, bueno, vamos a ir claro. viendo cómo hasta ahora, digamos, así como fuimos Ujú, siguiendo su aprendizaje paso a paso. Para la secundaria tenía previsto lo mismo y bueno, él probó la escuela, le gustó, sobre todo le sí, gustó la parte social, entrando a la adolescencia, claro. y este año me ratificó que sí, que quiere seguir. Era justo el año para casi dejar de ir a la escuela y él me dijo que no, que quiere seguir porque cuando vuelvan las clases presenciales quiere estar. Claro, Así claro. que, bueno, a partir de que él empezó en una escuela y de su educación, entre comillas, de su escolarización se ocupaba otro, Sí, yo empecé a tener más tiempo como mamá, como persona otra vez, ¿no? Y, y ahí dije, bueno, qué mejor que contar todo lo que aprendí, todo lo que vi, toda la red de contactos que tengo en Latinoamérica y en el mundo para contar esto, ¿no? Que se ve claro. bastante poco, de lo que se sabe bastante poco. Es realmente, al leer tu publicación, realmente es distinta. Nosotros trabajamos muchos, obviamente yo en mi caso particular, en el sistema formal hace 26 años, como para que ponerte en contexto, ¿no? Y realmente tu publicación es distinta, es enriquecedora y trae un aire fresco a cómo nosotros vemos la educación o la escolarización, como bien decís vos, y por eso me parece súper interesante difundir este tipo de medios que supongo que te deben costar mucho tiempo realizar, ¿no? Porque vos estás en la revista sola, ¿no? Sí, sí, estoy yo sola. Soy editora y redactora por ahora. Eh, Claro, y eso te debe implicar un montón de tiempo, pero realmente es un trabajo súper valioso y te lo quería decir ahora en vivo, porque lo vengo viendo hace mucho tiempo y realmente es muy valioso lo que estás haciendo. Em, En uno de tus tweets has puesto en algún momento que tenían como tres pilares, o en la revista tenés tres pilares fundamentales en los que basás toda tu actividad mediática, si querés llamarle así. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se tratan? sí, en realidad lo primero que yo me di cuenta que hacía un poco de falta era escribir o hablar desde el punto de vista del que aprende, ¿no? Del usuario de todo el sistema educativo. Ujú, Todas esas personas por las cuales hacemos todo este enorme esfuerzo que es dirigir escuelas, enseñar, a pesar de todas las dificultades. Faltaba ese punto de vista. A ver, ¿qué es lo que sí, realmente sienten los chicos y las chicas en la escuela? Todo eso que decimos del entusiasmo, el amor por el saber, ¿realmente sucede? ujú, Entonces, si bien es la parte más difícil recoger los testimonios de los chicos y las chicas, la verdad es que ellos hoy se expresan a través de las redes sociales y si uno va a TikTok, uno puede saber sí, rápidamente qué es lo que ellos sienten acerca de la escuela. Eh, pero bueno, esa es la primer premisa de Alter Edu. Digamos, vamos a ponernos del lado del que aprende, no del que enseña. ujú, Porque el que aprende es el que tiene menos voz, el que enseña es el adulto, que es el que programa, el que tiene la visión pedagógica, la formación docente. Y en general el foco me parece históricamente de la escuela, porque yo siempre separo educación de escolarización, ¿no? El ujú. foco de la escolarización siempre ha estado puesto en la enseñanza. Y me parece que esta es una época única porque se vuelve a hablar un poco más de la forma en que aprendemos, ¿no? Ujú.
Así que bueno, esa es la primera premisa, ponernos en el lugar del que aprende. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero si hay cosas que no funcionan, si no logramos un clima donde el aprendizaje sea realmente genuino, si no logramos que la motivación sea realmente intrínseca y no generada desde afuera, esa es quizás es el aporte. El aporte fresco es que yo no soy docente, no estoy formada en los vicios, entre comillas, de la educación, que tiene toda profesión, ¿eh? Es como, Seguro. yo soy periodista y no me gusta todas las formas de ejercer el periodismo, no me gustan. Eh, Ujú. Así que en ese sentido lo digo, crítico, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo primero que vas a encontrar en Alter Edu es que yo me pongo del lado del que aprende, claramente. Entonces, Ujú, sí, claramente voy a ser más crítica de los procesos de enseñanza. Eh, ujú. y después, para mí lo más importante, lo que yo aprendí de esto que llamamos educación alternativa, que a mí me gusta distinguir, alternativo para mí es sinónimo de opción. Digamos, Sí, hay alternativas como hay opciones a la hora de educar. No tanto como se habla de alternativa, como si hubiera una educación de grado cero, una especie de escuela molde patrón oro, y que todo lo otro sí. es una desviación, ¿no? Porque a veces alternativa se entiende que la escuela tiene que Ujú. ser así, como está dada históricamente, y lo otro son versiones. Entonces, a veces la palabrita alternativa es un poco engañosa. Yo la uso como opciones. Y bueno, lo que yo descubrí y lo que cuento en Alter Edu es que en realidad el futuro de la educación está en el pasado. Que Ujú. todo de lo que estamos hablando ahora, si vos te fijás, clima escolar, son palabras incluso de las que se dictan seminarios y posgrados. Sí, sí, Eh, totalmente. Clima escolar es algo que la Cossettini en los años 30, María Montessori, Tolstoy en su escuela Paideia, las escuelas anarquistas, la Barbiana, eran escuelas donde lo más importante era el clima escolar, era un clima de Ujú. confianza. Entonces, eso no es nuevo. Otra cosa que no es en absoluto nueva es la forma de evaluar sin calificaciones. Las Claro. calificaciones son un invento histórico desde que la educación tuvo que ser masiva, convertirse Ujú. en industrial. Pero todas estas alternativas, ninguna, si vos te fijás, ni Montessori, ni Waldorf, ni las experimentales, que son las principales en Argentina, usan calificaciones numéricas. Eh, Ujú. Así que nada, yo invito básicamente a volver atrás, que no significa copiar, que no significa hacer lo mismo que hace 150 años, Sí. sino que las bases son las mismas. Las bases son Ujú. las mismas, son el niño, la niña, el adolescente, el clima, el no juzgamiento del aprendizaje. El aprendizaje no es algo que se pueda medir, es un proceso Ujú. largo, no debiera ser obligatorio porque nadie aprende por obligación. Los tiempos y todas estas escuelas alternativas han roto con la estructura del tiempo y del espacio. Eh, con lo cual el currículum y la continuidad pedagógica la entienden de una forma completamente diferente. Y por eso no Ujú. es atinado evaluarlas con números, porque es imposible. Y Claro. esto lo vi en mi propio hijo, digamos, es un chico que no ha sido prácticamente enseñado desde el punto de vista escolar del aula, ¿no? No ha pasado por un aula Ujú. y aprendió lo mismo, más, igual, después podemos discutir porque el aprendizaje tampoco es algo medible, entonces yo no puedo decir que él aprendió más, menos, Claro. pero ¿Y él cómo se está sintiendo ahora en este sistema formal? mira, Más allá de lo social, ¿no? Más allá de lo social que vos bien mencionás. claro, lo primero que te voy a contar, que es la pregunta del millón, la que nos hacen a las personas que educamos fuera de la escuela o en Ujú. proyectos, escuelas alternativas no reconocidas, es que la adaptación, no hay ningún problema en la famosa adaptación de pasar de un sistema a otro. ¿Por qué? Porque cuando hay motivación, cuando alguien quiere estar en un lugar, la adaptación es rapidísima. Entonces, él el año pasado, que fue su primer año de secundario, que fue en una escuela estatal, que por Ujú. cierto bastante caótica, se adaptó muy bien. El primer mes le costó, porque nunca había estado en un aula, con su ruido, con sus malentendidos entre docentes y alumnos, todo eso le costó el primer mes, pero al segundo mes te diría que ya estaba enganchadísimo
sobre todo porque entraba en la adolescencia y empezó a vivir esa libertad de estar lejos de papá y mamá, de la salida de la escuela, del despelote de los recreos, el ruido, el centro de estudiantes, lo empezó a Ujú, disfrutar. Lo que sí le pasó es que tuvo experiencias con docentes, ya te digo, era una escuela estatal con un proyecto pedagógico muy bueno, pero como ujú. muchas escuelas estatales donde los proyectos cambian los directivos y los proyectos caen, Sí. es una escuela muy venida menos, con profesores que faltaban, algunos han ido 3 veces en todo el año a dar clases, con licencias, otros con carpetas de problemas psiquiátricos y aún así como tutores al frente del curso. Eh, no hace falta que diga el nombre porque creo que es una situación por la que atraviesan muchas escuelas estatales. Y entonces me pidió cambiarlo de escuela. Y bueno, encontramos una escuela pequeña, privada, accesible, de medio turno. Para mí, Ujú. sobre todo cuando uno no encuentra el proyecto pedagógico que le gusta, me parece que hay que elegir menos horas de escuela. Ajá. Y O sea, ¿él va menos él horas? va a 4 o 5 horas, en vez de Ajá, ir de todo el día. Eh, el día de mañana, si él elige ir, encuentra una escuela que le gusta y quiere ir 8 horas, pero por supuesto, adelante. claro, Pero perfecto. yo como mamá todavía, que yo fui la que elegí la escuela, buscaba esas características. Buscaba una escuela de barrio, chiquita, con poca presión curricular, y sobre todo con calidad humana, con personas Ujú. que a mí me gustaran, ¿no? Y la verdad es que me pasó eso, encontré esa escuela y bueno, ahora está haciendo la escuela remota, no tuvo ningún problema a nivel curricular. De hecho, cuando lo recibieron en esta escuela privada, no se esperaban que no se hubiera adaptado porque venía de no escolarizarse. Claro, por eso la pregunta mía Claro, inicial. en el fondo yo creo que cuando me recibió la psicopedagoga pensó, uy, a ver, este es un caso difícil, y claro, vio el boletín y no tenía absolutamente ningún problema. Pero bueno, lo que buscábamos era eso, era adultos responsables, básicamente, que no lo encontramos en la otra escuela. Eh, y nada, lo que a él le interesa, yo lo veo claramente, es la parte social. Ya tiene algunos vicios de alumno, es decir, ya aprendió, eso también yo hablo mucho. Esas pequeñas trampas, esos pequeños vicios son los que primero uno aprende, ¿no? Sí, sí, totalmente. El currículum invisible, que bueno, fue una de las primeras cosas que yo leí que más me impactó, Ujú. esto de que lo que la escuela enseña sin pretender enseñar, ¿no? Sí, Y sí, sí. que cada uno si evoca su propia escolaridad te vas a acordar de las cosas que aprendías y hacías como alumno, ¿no? Exacto. Para sobrevivir. Así que esos vicios, por desgracia, los tiene, pero me parece un tema menor porque a mí lo que me interesa como madre es que esté en su grupo de pertenencia. Yo ya me di cuenta que él puede aprender donde sea y como sea. Ujú. Está en un entorno socioeconómico y emocional que a él le da lo que necesita, que no todos los chicos y chicas por desgracia lo pueden tener. Por eso Bien. la desescolarización tampoco es para cualquiera. Yo no estoy Ujú. proponiendo que se cierren todas las escuelas, eh, pero sí veo cómo operaron en estos 2 años de escuela esos temas, de que si hay algo que te gusta, no lo decís mucho porque los compañeros te van a burlar, porque, digamos, es algo que se ve. Eh, Claro, sí. digamos, no demostrar que sabes mucho, sino que Ujú. sabes lo suficiente, lo que se te pide. Esas cosas él las ha aprendido, claramente. Y son cosas del formato escolar, ¿no? Yo por lo menos Claro. no las he visto pasar en estos espacios alternativos, en algunos más que otros, sí. Ujú. Eh, Vos estuviste durante todo este tiempo en el cual vos desarrollaste tu proyecto y en el cual de alguna manera comunicás para que otros conozcan proyectos alternativos, al alcance y tuviste al alcance muchas experiencias. ¿Podrías nombrarnos una o dos que a vos te hayan impactado más que el resto? Mira, si hablamos de preferencias, a mí la que más me impactó y la que yo elijo, incluso si Ujú. hubiera una en Argentina, mi hijo estaría ahí hoy, con 13 Sí. años, es la escuela democrática. Ujú. La escuela democrática tampoco es nueva, es bastante vieja. De hecho, el año que viene se cumplen 100 años de la primera escuela democrática que está en Inglaterra, que se llama Summerhill. Ajá. En esa escuela se inspiraron
otras miles de escuelas que ahora están en todos los continentes, incluso en Argentina hay una, en la provincia de Santa Fe, en Brasil hay 4, te hablo de los países de la región, ¿no? En Sí. Perú hay 2, Ujú. en Ecuador hay 2 también, un poco más, 3. ¿Pudiste visitar alguna de esas? Visité una en Holanda. Ajá. Holanda es uno de los países dentro de Europa que tiene más escuelas democráticas junto con Alemania, que son legales y oficiales en estos países. Sí. Y conozco la de Santa Fe en Argentina, por supuesto. De hecho, la Ujú. conozco muy bien. ¿Y, Y hablar. y cómo la definís? ¿Con qué características la podés definir? Mira, lo que te voy a decir te va a romper la cabeza, pero A ver. las materias no son obligatorias. Ujú. ¿Eh? Es decir, optativas, que el chico opta por cursar una u otra. Exactamente, hay una oferta de materias y cuando digo materias digo áreas de conocimiento y pongo todas en la misma bolsa, ¿eh? Desde plástica hasta Sí. movimiento o como quiera llamarlo, educación Ujú. física, matemática, historia, todas tienen la misma importancia y se ofrecen con horarios Sí. y los chicos y las chicas las eligen. Cada año Ujú. hacen una especie se comprometen a ir, ¿no? Primero, Claro, claro. por supuesto que a veces también pueden cambiar de opinión, no es que se Ujú. comprometen a ir a matemática y se dan cuenta que no, y bueno, eso Y se tienen se, que quedar de todo el año claro, obligados, no. claro, entonces el primer salto de fe que tiene que hacer un padre, una madre de estos chicos que van a escuela democrática es saber que su hijo Ujú. no va a aprender lo mismo que el de al lado ni que el otro, que cada uno en ese espacio va a aprender cosas diferentes. Sí. Ese es el primer salto de fe. Ahora, yo lo Ujú. comparo con una escuela, hagamos este juego, en una escuela donde todas las materias son obligatorias para todos. Sí. ¿Cuánto realmente de todas las materias aprende cada uno? Considerando que Ujú. siempre hay uno que odia las matemáticas, otro que odia el Sí. arte, ¿no? Yo te hago esa pregunta porque la gente en general se asusta cuando uno dice, pero entonces no va a aprender nada de matemática, no va a aprender nada de historia. Y en general no es Ujú. así, porque lo básico que se necesita culturalmente para vivir en sociedad se aprende, Sí. en estos espacios efectivamente se aprende. ¿Por qué te lo Ujú. digo? Ya te digo, estas experiencias tienen 100 años y hay adultos que han salido de estas experiencias, hay adultos que quieren entrar a una universidad, entonces tienen que rendir la validación del secundario, la rinden, después entran a la universidad y hacen una vida como cualquier ser humano. Ujú. Entonces, eso es lo más rupturista, que nadie obliga a nadie a aprender lo que no quiere aprender. ¿Y la estructura edilicia de ese tipo de escuelas es igual a una escuela No, tradicional, formal o no? no, la estructura edilicia es Disneylandia. A ver, Ah, ok. es lo que vos Aparece Rosanne Bosch ahí claro, en todo el claro, diseño. y Rosa Bosch se queda corta. Digamos, es lo que yo no te conozco a vos, sé que trabajás en un colegio, no conozco tu colegio, pero sé Sí. qué es lo que vos querrías, esto es lo que vos querrías para tu colegio, te lo puedo asegurar. Ujú. Eh, si conoces una. Básicamente es oferta de espacios y de personas Sí. expertas en distintas áreas. Entonces vos tenés un área de movimiento con personas que les gusta o se especializan en distintas formas de movimiento o deportes. Lo Ujú. mismo con un espacio de expresión artística, teatral, o sea, dramática, plástica, música. Te lo vas imaginando, ¿no? Como Sí, 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 totalmente. distintas aulas o salas, Ujú. auditorios, otra que es un laboratorio, otra que es, digamos, no muy diferente de lo que podría ser una escuela bien equipada, Ujú. pero claro, la gran diferencia es que los chicos van eligiendo dónde quieren estar, Claro. ¿no? Y Sí, ahí sí, tenés sí. personas en cada uno de esos espacios, tenés personas que aman lo que hacen. Ujú. Y después la segunda condición de las escuelas democráticas es la gestión democrática. Es decir, que Ujú. alumnos y profesores tienen un voto, ¿no? En la toma de decisiones. Sí. Y esa toma de decisiones envuelve tanto las decisiones pedagógicas, digamos, queremos construir un aula más grande para teatro o queremos tener materiales Montessori, como Sí. cuestiones que tienen que ver con la gestión de la plata, bueno, Ajá. o de los horarios, o las cuestiones disciplinarias.
Hay alguien claro. que rompió algo y lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, pero bueno, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Entonces hay Ujú. mucho tiempo invertido en lo asambleario, en el encuentro, en la resolución de conflictos. Esas dos son las características. Esa es la escuela de mis sueños, si me preguntas. Eh, ¿Y vos en Tierra Fértil qué pudiste hacer? ¿Hasta dónde llegaste, y digamos? imagínate eso chiquitito. Eso, En versión, claro, versión de San Isidro nada más. claro, claro. Y versión sí, con familias, ya te digo que alguno de los dos en la pareja trabaja a mediodía, entonces está disponible para colaborar en el proyecto, Claro. ¿no? Por supuesto, con todas esas condiciones. Pero bueno, Vos hace un ratito, te hago una pregunta que me quedó pendiente. Vos hace un rato me comentabas que no habías estudiado nada que tenga que ver con educación, sí con comunicación. En la escuela que ustedes crearon en Tierra Fértil, en el espacio, o no sé cómo lo querés definir, eh, ustedes sí incorporaron docentes formados en la educación formal. ¿Qué notaste de esas docentes o de esos docentes que participaron en el proyecto de ustedes como contraste que ellos hayan sentido en la educación formal que recibieron cuando estaban estudiando sus profesorados, adaptado o contrastado con la realidad que tenían que vivir en el espacio de Tierra Fértil? mira, las tres nosotros le llamamos guías o acompañantes, Ajá, muchas veces no se usa el término maestro o profesor. sí. Las tres tenían en común, si bien venían de lugares diferentes, tenían en común que estaban ávidas por hacer las cosas de otra manera, ávidas. Ujú. Había todo esto que motiva el aprendizaje, ellas lo tenían. O sea, realmente Sí, no tenían el conocimiento de cómo actuar en una escuela democrática, sí. pero sí tenían una gran avidez por cambiar lo que estaban haciendo. Ujú, Entonces, una venía del profesorado tradicional, pero había hecho un curso de profesorado Waldorf, que no le ujú, terminaba de cerrar, pero la había terminado de convencer de que quería salir de sus grados de primaria. Otra venía de formarse en el Instituto Terranova, que es el profesorado que tienen las escuelas experimentales, que ujú. después de las Waldorf, o junto con las Waldorf, son las más viejas del país. Se Sí. había formado como maestra experimental, pero aún así se estaba cuestionando lo que hacía como maestra experimental y quería liberarse, entre comillas, aún más, ¿no? Un poquito más. Ujú, Y la tercera era formada en educación tradicional, como sí. en jardín de infantes, en el nivel inicial, pero que había trabajado 5 años en un jardín Montessori, que fue el primer jardín Montessori de Argentina de los años 60. Ujú, Entonces, eso tenían en común esas tres guías, ¿no? sí. Y después lo que yo vi en las tres también, con personalidades diferentes, edades diferentes, recorridos distintos, lo que vi es que las tres eran capaces de bajar al piso, de tener los pies en la tierra, de abrirse a las experiencias sin miedo, de perder el Ujú, control, de esto. Sobre todo esto es básico en cualquier espacio alternativo, entre comillas, ¿no? Animarse a perder el control, que es lo claro. que en general cuando uno se forma como docente es el currículum. Se supone que lo tenés que tener siempre con vos. Claro, claro. Y bueno, estas personas pasando por esta experiencia, yo vi bueno, que se podía, ¿no? Ujú, Y es lo que más cuesta en general. Desandar lo andado es en general lo más difícil. claro, sí, totalmente. Ahora, si este podcast lo está escuchando alguien que trabaja en la educación formal, vos por tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar implementar o qué sería lo más sencillo de implementar o lo más viable en educación formal que venga desde la educación alternativa o desde la escolarización alternativa? ¿Qué crees que es más fácil hoy, desde la experiencia que ustedes tuvieron, para implementar en una escuela tradicional? Mira, primero sacar las notas numéricas Ujú, y los exámenes. Algo que gracias a la pandemia ya ocurrió, sí, es lo que hay que hacer para siempre, si me preguntas. Y es lo más sí. fácil, y es lo más Ujú, fácil. Eh, a ver, tampoco que no pase que uno saca las calificaciones numéricas y monta detrás toda una evaluación formativa y cualitativa
que es casi tan burocrática o punitiva como Como la el anterior. número, claro. O sea, Claro. si voy a sacar el 3, pero voy a poner un informe lapidario, ¿no? Sí. Y que después tiene que recuperar el informe lapidario, la materia, Ujú. me parece que no tiene mucho sentido. Entonces no tiene que ser una cuestión de forma, sino de fondo, que la Ujú. planificación, digamos, yo no intento poner una bomba en todo, entiendo que las cosas se hacen de a poco, aunque tengo las pruebas para decir que no hace falta, que se puede hacer de una y funciona, pero bueno, Sí. también hay todo un sistema, ¿no? Atrás, y toda una sociedad que no está preparada y Ujú. eso lo puedo entender perfectamente. Pero básicamente sacando, y no lo digo yo, he escrito notas con expertos diciendo que las calificaciones no funcionan, que lo que hacen Ujú. es predeterminar el aprendizaje para cumplir esto de lo que hablábamos hoy. Los Sí. chicos aprenden a ser alumnos, ¿por qué? Porque es lo que ellos sienten que se espera de ellos, Ujú. ¿no? Es lo que el adulto transmite. Entonces, saquemos Claro. las notas, saquemos los exámenes, sumerjámonos en el aprendizaje. Y hay alguien que no entiende una fracción, una ecuación, algún hecho histórico, se lo explicamos, lo volvemos a hablar, no tenemos que prorrogar el castigo de la nota, a ver si en 2 meses lo sabe, que lo estudie para el examen de dentro Sí, de 2 de tal meses, fecha. digamos. Sí. La corrección es en el momento y si no todos aprenden todo perfectamente, tampoco pasa nada. Porque todo Ujú. esto que dice la UNESCO de que aprender a aprender, digamos, yo lo he verificado, que realmente lo que la escuela nos tiene que enseñar es amar lo que aprendemos y darnos cuenta de que podemos aprender todo el tiempo y cualquier cosa. Entonces, si Ujú. vos estás castigando, incluso premiando, yo era buena alumna Sí, y yo me doy cuenta, yo sí, no tenía problemas en la escuela, pero trabajaba para el 10, porque veía que claro. cuando me sacaba 10, papá y mamá sonreían y los profesores me amaban. Ujú. Entonces, incluso yo, que soy una persona que amo aprender y soy curiosa, yo también trabajaba para ser buena alumna. Sí. Entonces, nada en la vida es así. Si vos te pones a ver, la escuela es un sistema artificial. Salir a la Ujú. vida después de un sistema escolar es mucho más difícil, incluso, no al revés, Ujú. como en general pretendemos. Entonces, en estos espacios se aprende como se aprende en la vida. Y la escuela, sacando las notas, saca un montón. Y lo que tiene que Ujú. hacer por su parte todo el sistema de inspección, que es Sí. toda la estructura de control media del Estado Ujú. sobre la escolaridad, la inspección tiene que trabajar, como bien decían en la UNIPE la otra vez, escuchando unos videos, Sí. para colaborar con la escuela. La inspección tiene que ayudar a que esa escuela plasme su proyecto pedagógico, sea cual sea, con total Ujú. autonomía. Tienen que dejar que cada escuela sea, como quiera ser y como necesita ser esa comunidad. Entonces, Ujú. todas las fases medias burocráticas, que son las inspecciones, los que están cerca de las escuelas, tienen que dejar hacer. Eh, Claro. para mí esas son las dos cosas por las que hay que empezar. Ujú. Y después hay cosas más radicales, como esto de borrar el límite entre las materias. Sí. Arquitectónicamente, y de hecho se han hecho experiencias en escuelas estatales, donde en Ujú. vez de tener el aula de primer grado, segundo grado y tercer grado, tenés el aula de ciencias naturales, el Sí. aula de música, el aula Ujú. de... en realidad tampoco hay que cambiar la estructura arquitectónica, hay que cambiar la cabeza de los adultos. Ujú. Incluso a veces, Sí, esas aulas yo las transformaría en experiencias de aprendizaje. Creo que eso sería súper valioso. claro, y tampoco se necesitan tantos elementos. Fíjate que Ujú. las escuelas alternativas nos las pasamos envidiando los espacios que tienen las escuelas, por ejemplo, estatales, que tienen Claro. espacio físico gratuito, ¿no? Gratuito entre comillas, pagado por todos Sí, 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 nosotros. sí. Pero digo, tienen espacio físico, tienen docentes mejor pagos que los docentes alternativos en general. Ujú. Y a veces nos da un poco de envidia, uy, tienen todo, y nosotros tenemos que montar otra estructura porque no nos gusta lo que pasa adentro, ahí, Claro. ¿no? Entonces, yo tengo un montón de ideas y todas las ideas que tengo no las inventé yo, ya te digo, son viejísimas. Lo que pasa es que hay que animarse a ver que funcionan. Ujú. En eso quizás se diferencian las alternativas, que empiezan por el impulso de docentes que están cansados de lo habitual,
familias que quieren darle a sus hijos una educación diferente hoy, que no pueden esperar la reforma educativa, que no pueden mudarse no sé, a Suecia o a Japón o a donde quiera que quieran ir. Claro. Entonces, el gran impulso de que tus hijos son tus hijos hoy y crecen hoy, y vos realmente crees en esto hoy, eso es lo que lleva a que las escuelitas alternativas, que hay cientos en Argentina y en todas las provincias, incluso ahora San Luis también tiene su propio sistema paralelo alternativo, es un caso para estudiar. Así que bueno, me perdí, no sé, de tanto que dije. Pero... No, pero está muy bien. Mirá, este podcast que realmente ha sido muy interesante, vamos a contar una infidencia, Dolores. Nosotros habíamos programado que iba a ser de 10, 15 minutos. Nos extendimos muchísimo más y gracias a Dios, porque realmente fue una charla muy enriquecedora. Cada uno de los episodios de Ideario Educativo tiene un nombre, tiene un título. Yo te invito a que esta vez el título lo pongas vos. Sí, mirá, hace poco me invitó una colega de otra revista de educación que nos conocimos este año, Mariana Esquenone, a escribir un saludo para Mariana. Así es, sí, y ella también me abrió un poco las puertas de este mundo del que yo estaba más alejada, ¿no? De la docencia, de la educación formal. Y el título que le puse a la nota ahí es al futuro de la educación hay que buscarlo en el pasado. Bien. Así que me quedo con eso. Perfecto. Ese va a ser el título entonces de este episodio del podcast. Así que bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia vos por haber participado. Seguir alentándote a que sigas trabajando porque realmente estás haciendo un trabajo de hormiga, difundiendo lo que el resto no difundimos, y está bien que así sea, que hayas encontrado un nicho, si querés llamarle nicho, y si no, una nueva manera de contar la educación, y realmente desde todos los productos mediáticos pequeños que tenemos cada uno de nosotros, creo que el tuyo es muy valioso y obviamente de contar con nosotros para seguir difundiéndolo, ¿no? Creo que no lo dije, pero la página es alteredu.com.ar. Así es, alteredu.com.ar. Los espero, es un espacio que quiere ser participativo, así que espero sus mails. Incluso te animo a vos, si querés con tu red de directivos, que hagamos un Zoom con preguntas y respuestas. Me parece que esas... porque a veces hay muchas preguntas concretas, ¿no? Y a mí esto de a veces hablar en el aire o en la teoría me cansa y me gusta pasar a la acción. Así que los espero también. Bueno, dale, tomo el desafío, tomo ahí la posta que me estás dando y lo voy a transmitir mañana. Tenemos una reunión en la red, así que mañana les voy a transmitir esto y seguramente vamos a hacer algo. Me comprometo, encantada. Así que bueno, dale, muchísimas gracias, Dolores, y éxitos con Alteredu y con todo lo que venís haciendo para mejorar el futuro, desde el pasado, pero el futuro de la educación. Gracias, Alfredo, y a Gestión Educativa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta aquí, Ideario Educativo. El presente y futuro de la educación en primer lugar. Hasta otro encuentro.